Bueno, darle la bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar acá en el museo. Sé que para algunos también la agenda es apretada y tienen muchas actividades. Con suerte hoy día tuvimos en Chile aquí a nuestro historiador también, Roberto Monardi, que se lo pasea todo. Así que tuvimos mucha suerte el día de hoy. El periodista René Silva Espejo, en el diario El Mercurio, allá por el año 1974, no sé si esto se escucha bien, ¿sí? Ahí, indicaba que toda la obra literaria de Salvador Reyes estaba, lo voy a leer acá, trasminada por el sentimiento marino y también la que escribió en los artículos de prensa. Como aquí nuestro panel está entre 50 y 50, ¿cierto?, historiadores y periodistas, ¿cierto?, vamos a partir por el tema del periodismo. Así que decíamos entonces en la presentación que Salvador Reyes fue un gran colaborador de la prensa y cronista a través de los años, tanto en el Mercurio de Santiago, así como otras publicaciones, Zigzag, ¿cierto?, la revista, el diario La Unión también, y de hecho yo aquí les voy a presentar una... ahí está el carnet de Salvador Reyes cuando, ¿cierto?, trabajaba para el diario La Unión y hacía ciertos, trabajos, digamos, en Europa. Y en este contexto, él mismo se definía como un hombre que camina y que simplemente escribe lo que ve y lo que siente. Eso lo indicó en más de alguna oportunidad. Y, por ejemplo, en alguna de sus columnas, hace muchos años, se podía leer: vivimos un mundo de responsabilidad burocrática, de ignorancia administrativa todopoderosa, contra la cual se estrellan las buenas intenciones de los pocos que quisieran organizar el país, defender sus riquezas naturales, preparar un futuro mejor, con menos teoría, dice ahí, y más trabajo práctico. Desaprensivamente vamos al desastre. Así escribía, ¿cierto?, Salvador Reyes. Entonces aquí vienen algunas preguntas. Quizás podríamos decir que nada se le pasaba por alto ahí a Salvador Reyes y que inclusive algunas de su pensamiento o lo que escribía podrían tener inclusive hasta cierta vigencia hasta hoy en día. Así que en este contexto, don Julio, nos gustaría que nos contara sobre Salvador Reyes, su participación en el periodismo, su quizás tendencia temática, o qué inspiraban sus columnas. Creo que está prendido, ¿no? Sí, parece que sí. Bien, yo personalmente no conocía a Salvador Reyes, pero fui un gran lector de él. Su casa periodística era el diario La Unión, el viejo diario La Unión. Ahí llegaba y escribía cuando estaba en el extranjero, y en algún momento, justamente René Silva Espejo habla con el director de La Unión de esa época, Alfredo Silva Carvalho, y le dice: ¿acaso él permitiría que este hombre tan talentoso, con una línea tan buena e interesante, trabajara también en el Mercurio de Santiago? Pero en relación a lo que es el Salvador Reyes, yo recogí varias citas en las cuales Alfredo Silva Carvalho, director del diario La Unión, retrata a este hombre, y es un retrato muy, muy bueno. Aquí escribe Alfredo Silva. A primera vista va a dar la impresión de situar a su interlocutor a prudente distancia. Desde luego estaba su ironía, una ironía nunca hiriente ni dirigida contra persona alguna, sino una actitud de buen humor, de escepticismo frente a la vida, sus problemas y sus protagonistas. Tenía una elegancia natural en su postura y ademanes. Agrega Alfredo Silva algo que usted mencionó: pocas veces lo vi más decidido, alegre y entusiasta que cuando subió a bordo del piloto Pardo en los muelles de Valparaíso para dirigirse a la Antártica. En su mente comenzaba ya a dibujarse los perfiles de otra gran aventura, y el pensamiento lo llevó a escribir más tarde El continente de hombres solos. Y en lo práctico, escribe Alfredo Silva sobre Salvador Reyes: Salvador llegaba los sábados al diario con puntualidad cronométrica.
Tenía tiempo para todo, para escribir sus artículos, discutir con sus amigos, pasear por la ciudad, su puerto, sus calles y sus cerros. Para ser testigo y actor de agitados escenarios de la vida nocturna. Y concluye Silva Carballo: Salvador pasará a la historia de las letras chilenas por la naturalidad de su estilo, la elegancia de sus imágenes y sus agudas percepciones de lo nacional y lo universal porque fue un diplomático, por su inquietud jamás saciada en demanda de un infinito inalcanzable, por la libertad insobornable de su espíritu, encarnada en todo lo que el mar contiene y significa, que para él fue cuna de tantas de sus obras y será, se escribe esto hace muchos años, y será sepulcro acogedor de su envoltura terrenal. Una reflexión personal que nosotros podríamos resumir el gran mensaje de sus obras en la misma consigna que señala la Liga Marítima: el porvenir de Chile está en el mar, cosa que pareciera que se ignora, porque para nosotros el mar, para los chilenos en general, el mar es una cosa que, bueno, que está presente ahí. Entonces, por estar tan presente, por ser tan corriente, como que en cierto modo la ignoramos e ignoramos toda su potencialidad. Y ahora, leyendo un poco también, ahí se aprecia que era una persona muy responsable del despacho, sí, ¿cierto? Porque había que despachar, bueno, no es como ahora, seguramente esto se hace ahora por internet, una cosa más fácil, pero antes esto había que hacerlo a veces físicamente, había que ir al diario y llevar su artículo o la crónica que se debía escribir. Hay varios antecedentes ahí. Claro, pero él era respetuoso del espacio y del tiempo de los demás. Oye, y a propósito de esto, como el diccionario de la literatura que en algún momento yo he citado, consigna que Salvador Reyes se consideraba fundamentalmente un periodista. Oye, y aquí tengo otra de estas cosas que he rescatado por ahí, una anécdota de Salvador Reyes que consigna Rodolfo Garcés, que fue periodista en el Mercurio, fue director del Mercurio Antofagasta, fue jefe de redacción del Mercurio de Valparaíso. Bueno, se me pierde. Pero ahí le puedo tomar ahí. Me pierde el papel, pero aquí hay una cosa que es muy, muy interesante de Salvador Reyes. Una anécdota que lo retrata. Entonces, Salvador Reyes en 1932 recorría las calles de Buenos Aires y sabía dónde vivía Carlos Ibáñez, exiliado. Sí. Entonces, él pensó que sería bueno que algún chileno pasara a saludarlo, porque se sabía que el general Ibáñez, depuesto, estaba muy amargado, muy sentido. Entonces golpea la puerta y sale a abrirle el general Ibáñez. Entonces él le expresa su sentimiento no de adhesión, sino que de afecto y de comprensión de un hombre que ha sufrido mucho, que ha sufrido este exilio. Entonces Ibáñez le pregunta: ¿y usted quién es? Entonces él le dice: mire, yo soy Salvador Reyes, periodista chileno. Muchas gracias. Y se despide. 1932. Ocurre que en 1952 Ibáñez, elegido presidente de la República, se habla de todos los cambios propios estos de los cambios de gobierno, todo cambian en los ministerios aquí y allá, y uno de los condenados a muerte era Salvador Reyes. Bueno, llega el momento de los que hubo ahí, ve esto Carlos Ibáñez, y Carlos Ibáñez se acuerda de este episodio del año 32, hablamos del 52, y dice: por ningún motivo este señor sigue ahí. Claro. Perfecto. Claro. Ahora,
como le decía, este sentido de responsabilidad que tenía, porque cuando uno lo ve, ya sea lo recorre ahora, bueno, en internet, era cierto este sentido también de estar siempre mirando y buscando Sí. y percibiendo digamos, el diario vivir en lo nacional también. Pero también no escatimaba esfuerzo y oportunidad para defender también al país con su pluma a través, ¿cierto?, de la escritura en los diarios, por ejemplo, con los temas del limítrofe y cosas que hemos tenido siempre con nuestros países vecinos, y él, digamos, también defendía y hacía uso de la pluma para poner, digamos, su posición. Se cuenta también que hasta ya de entrado, digamos, y quizás cerca de los años 70 y pasados, ya algunas condiciones no tan, digamos, físicamente bien, igual iba a despachar responsablemente, y ahí también nos da nos genera ciertas reflexiones, ¿cierto?, sobre el sentido de la responsabilidad y cuando uno ama, ¿cierto?, lo que quiere. Así es, ¿sí? Era un gran defensor de los intereses marítimos de Chile, y esto es interesante, entre la gente que formaba parte de la redacción de La Unión estaba Enrique Pascal García Huidobro. Perfecto. Enrique Pascal, abogado, sacerdote y columnista, y gran experto en temas internacionales. Por cierto. Gran defensor, es decir, en la defensa de la soberanía chilena, claro. El padre Pascal tuvo una participación decisiva. Y bueno, y en eso coincidía mucho, es porque era más o menos un poco de la época con Salvador Reyes. Mire, eso no lo sabía. Claro. Así que se me aportó ahí un dato interesante. Claro. Bueno, eso se nota. Bueno, yo no sabía esta relación con el capellán, sí, pero sí que aprovechaba también esa oportunidad para también dar su opinión. Y en el sentido, usted que lo ha estudiado más, era por lo menos, porque no, yo lo he tratado, digamos, de desviar lo escrito, en internet no hay mucho, pero cómo era su pluma en el sentido, porque podía ser quizás un poquito mordaz de repente, o quizás directo. ¿Cómo lo analizaría usted en ese sentido? Bueno, a Salvador. Tenía una cosa que no es frecuente en el periodismo escrito, y menos en el televisivo. Tenía un muy buen uso del lenguaje. Y era muy preciso. Y fíjese que ese aspecto lo ayudó mucho también en su carrera diplomática, porque los memos que escribía la Cancillería eran precisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Aparentemente también en el Ministerio de Relaciones el uso del lenguaje, que es fundamental en las relaciones internacionales, no es una especialidad. Sí, ahí efectivamente, si bien aquí nosotros no abordamos esa etapa de El Salvador Reyes, embajador o diplomático, claro, en el sentido de relaciones exteriores, pero sí, efectivamente, la precisión, sí, y la manera de ocupar, ¿cierto?, las palabras precisas, dando la redundancia, que yo creo que en ese cargo diplomático es esencial. Y yo creo que a lo mejor en ese sentido, él, a través de su pluma y su manera, digamos, de escribir, hacía que podía decir muchas cosas, pero con bonitas palabras, y no ofendía a nadie. Entonces, yo creo que esa era un poco la gracia que tenía también. Y eso es lo que dice Alfredo Silva de que justamente de Salvador Reyes, que era irónico, pero no ofendía a nadie. Con cierto humor parece también, ¿no? Tenía sentido del humor, tenía cierto escepticismo, y también lo dice ahí, cierta distancia con las personas, ¿no? En realidad un hombre integral. Perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, y que tiene que ver con el Salvador Reyes, poeta, novelista, escritor. Y en ese sentido, aquí yo tengo también una ayuda de memoria, ¿no? Y es un hombre que recorrió muchos lugares, y eso evidentemente que potenció, ¿cierto?, su imaginario, su pluma también, y si ustedes lo ven aquí en esta fotografía, en distintas partes, digamos, del mundo, y siempre se le ve, ¿cierto?, en una embarcación, en un barco, o con un fondo donde está el mar presente detrás.
Y yo creo que también, claro, eso inspiró mucho su prosa. Se le preguntó en una oportunidad y él decía, yo hablo del mar no para dármelas de extraño, exótico o desarraigado, sino porque lo he visto y vivido. Claro, porque tiene eso para cuando escribe el mar es tremendamente importante el haber vivido esa instancia. Y en ese sentido, Graciela, te tocó a ti el turno ahora, Graciela, si nos puede contar un poco de esa obra literaria de Salvador Reyes en términos generales, su poesía, novelas, los ensayos, cómo esta pluma, como digo yo, esa escritura nos va transportando al conocimiento del mar, y no solamente al conocimiento, sino que a esa valoración, que sobre todo ahora que estamos con el tema de la conciencia marítima, ¿cierto?, nos va abriendo espacios también de reflexión y de discusión. Graciela. Bueno, gracias, mi almirante, por la invitación con tan destacados panelistas. También veo ahí en el público varios amigos y familiares. Está mi profesora guía de la tesis que hice sobre Salvador Reyes, Jimena Casanueva. Y bueno, cuando yo escribí esta tesis y la entregué en la universidad, me invitó la Liga Marítima a hablar sobre Salvador Reyes. En ese minuto el presidente de la Liga Marítima era el almirante Eri Solís, que falleció hace poco. Y encontré lo que dije en ese momento, rescaté algunas palabras acá, reciclé un poco lo que dije en ese momento. Y él, ¿qué decía Salvador Reyes? Decía, ningún otro país necesita tanto del mar como el nuestro, pero ningún otro lo tiene tan olvidado. ¿Qué tan vigente está esto? Lo que decíamos al principio, sí. La vigencia de las palabras de Salvador Reyes nos deja ciertas reflexiones, ¿o no? Exactamente. Hoy día estamos celebrando el mes del mar, pero un país con la costa que tiene Chile, todos los meses deberían ser meses del mar. Y él se enfrascó, o sea, se mantuvo alejado de los ambientes literarios de la época, en la primera mitad del siglo XX, porque a él lo tildaron de imaginista, porque escribía del mar, como si el mar fuera una cosa fantasiosa de otro planeta. En ese momento lo que se escribía en Chile, la literatura chilena de ese momento era sobre el campo y el roto chileno, y el mar totalmente olvidado. Entonces, él un poco se mantiene alejado de todo este ambiente porque se da cuenta que lo marginan. Y ¿qué es lo que dice cuando le tocan este tema de que él escribe del mar? Dice, tenemos el mar delante de la nariz, pero no lo vemos y lo ignoramos completamente. De ahí el origen de muchos malestares nuestros, incluso sociales y económicos. Explotamos minas, campos y caídas de agua, pero no explotamos el mar. Chile tiene la historia marítima más brillante y más activa de la América del Sur. Entonces, ¿por qué no dar a nuestro pueblo una cultura naval que lo haga más chileno de lo que ya es? Tenemos que convencernos a nosotros mismos de que nuestro porvenir está en el mar. Ese era su tema. Y claro, y eso lo forjó, digamos, durante toda su vida, no solamente, ¿cómo se llama?, en su diario que hacer, yo diría. Ahora, tú hiciste una tesis, que de hecho ahí nos saludó la profesora. Y la obra, y aquí tengo otra transparencia ahí, la obra de Salvador Reyes es muy grande. Ahí hay un ejemplo, son algunos de sus libros. Una cantidad importante de obras, y una de ellas, tú la ves ahí, Mónica Sanders, en que tú hiciste tu tesis referida a esta obra. ¿Por qué elegiste esta obra para tu tesis? Bueno, Mónica Sanders, que fue publicada en 1951, para mí es su obra más lograda. La historia de amor de una mujer de Playa Ancha, de hecho, que se llama Mónica Sanders. Ella está casada con un periodista del diario La Unión y se enamoró. Todo por similitud nomás, nada de... Claro. Ahí tenemos que buscar si el autor está ahí escondido. Y ella se enamora de un capitán de un barco ballenero que se llama Julio Moreno. Y esta historia de amor con este hombre. Y aparecen varios personajes de Valparaíso, aparece el bote salvavidas, el Cerro Alegre, muchos lugares que muchos de ustedes pueden haber pasado por ahí, o sus familias, sus padres, los que vivieron en Valparaíso, que les son familiares.
Y tiene 3 temas que a mí me gustan y por eso lo elegí para mi tesis, que es, habla del mar, de los viajes y de Valparaíso. Mar, viaje y Valparaíso. Exactamente. Eso es lo que nos gustaría a todos nosotros, yo creo. Mar, viaje y Valparaíso. Bueno, Pero, por eso estoy en la Armada ahora. Atenta. Ahora, cuando uno lee la obra, para uno que es marino, o sea, digamos, que navegó mucho, es particularmente interesante. Cómo describe, ¿cierto? Y cómo se muestran cada capítulo, digamos, cuando está, por ejemplo, el buque navegando ahí en mar mala, y lo describe con una precisión impecable. Cómo nos muestra Valparaíso también. Ahora, lo interesante, no solamente en la obra, ¿cierto?, denominada, digamos, Mónica Sánchez, sino que también lo otro. Aquí es bien interesante porque yo lo he leído, ¿cierto?, y el autor, en este caso, cómo va plasmando su propio pensamiento en los libros que hace, pero ya de manera bien importante. Y yo lo miré desde la vereda de cómo va generando ese conocimiento y esa valoración en este caso, ya sea del puerto, del mar, de la actividad marinera en ese sentido. No sé si eso tú lo abordaste, lo tomaste, lo verificaste cuando estudiaste la obra. Sí, bueno, él no fue marino, pero se embarcó mucho claro en los buques de la Armada. De hecho, a la Antártica fue en un buque de la Armada y fue muy cercano a los marinos. Y él describe el puerto estando en el puerto y también cómo se ve desde el mar. Cuando se aleja el puerto, se alejan las luces de Valparaíso, o cuando va llegando. Esto a través de sus personajes, y en este caso el personaje de Julio Moreno, que es este capitán de buque ballenero, que cuando está en el mar es como el rey, el dueño, señor. Está perfecto. Claro. Y llega a tierra y es uno más, pasa inadvertido. Eso nos pasa, sí. Pasa, parece ya. Claro. ¿Le hablo más de Valparaíso o lo dejamos para Dejémoslo, más? yo creo que para después, pero insisto, yo creo que efectivamente es una obra muy, muy interesante. Va describiendo y yo creo que él permite además con su pluma que las personas que a lo mejor inclusive no han estado en contacto con el mar, conozcan la actividad marinera, conozcan lo que ese marino está pensando. Y como tú muy bien lo dices, al puerto no solo hay que mirarlo desde el puerto hacia el mar, sino que desde el mar hacia el puerto. Eso es fundamental. Aquí nosotros hicimos en el museo una exposición temporal y vinieron varias personas que tiene que ver con pioneros inmigrantes que vinieron acá y que llegaron a Valparaíso. Y la posición donde nosotros nos ubicamos para poder diseñar el relato, nos diseñamos con un buque que viene arribando a Valparaíso, no al revés. Desde esa posición hicimos el relato de la exposición y lo invitamos entre paréntesis aquí en el segundo piso del museo. Pero bueno, ese réclame aparte, ¿no? Uno tiene que dejar un réclame, ¿no? Pero para entender esa exposición hay que situarse en el agua, arribando en un buque mercante, siglo pasado, a Valparaíso. Bien, Cecilia, excelente, gracias. Bien, pero hablábamos del Salvador Reyes, que también voy a pasar acá. El Salvador Reyes, no sé si, ahí está, hermano de la costa. La hermandad nació en el año 1951, tú me corriges ahí, Roberto, que es un experto en el tema. Y se recuerda a Salvador Reyes como uno de sus fundadores. Roberto, entonces, tú como especialista, como historiador, ¿qué significa para ti entonces Salvador Reyes, la obra de él y para la Hermandad de la Costa en general? Bien, muchas gracias por esta invitación para poner en valor este gran escritor nacional e inspirador nuestro. En primer lugar, traigo los saludos de nuestro capitán nacional, Ramón Simbad Lauduán. Simbad, a propósito no por coincidencia, es una mera coincidencia, pero sí, él lo eligió por este gran e insigne escritor y es nuestro faro. Es nuestro faro. En una de sus
en Barco Ebrio señala de que las letras no lo llevaron al mar, sino que el mar lo llevó a las letras. Él desde pequeño, cuando nace en Copiapó, ¿no es cierto?, se va con su familia a ir a Antofagasta, tal, veía, ¿no es cierto?, toda la actividad portuaria que se desarrollaba, el sentir el de las olas, lo señalaba muy bien, escuchar el canto de las gaviotas, siempre lo llevaron y lo motivaron a esta magia que tiene el mar. Solo pararse en la orilla, ¿no es cierto?, a cualquiera de nosotros vemos esa inmensidad, esa bravura, esa calma a veces. Para el Hermandad de la Costa es fundamental porque es, dentro de su inspiración, digamos, llevada por lo que ya se ha comentado por nuestros panelistas anteriores, y usted también lo ha señalado, referido a que él vivía, ¿no es cierto?, sus personajes a través de sus vivencias. Recordemos que viajó por todo el mundo, fue muchos países que visitó, en cada uno de ellos, ¿no es cierto?, fue captando vivencias, también se iba a los puertos, se iba a los lugares que estaban relacionados con el mar, y ello mismo lo llevó a ser un gran coleccionista, un extremado coleccionista. Por ahí se dice que su colección estaba tasada cerca de $2 millones, ¿no?, las cuales estaban en posición en el Castillo Wolf, el año 2000, 1990, 1999 aproximadamente, de las cuales, digamos, pasaron posteriormente al Museo Marítimo a estar en esas instalaciones, y esas piezas llegaron acá al museo donde están, ¿no es cierto?, en custodia, en resguardo. Sí, yo ahí quiero agregar, entre paréntesis, Roberto, que cuando ustedes pasen después al término de la exposición, vamos a tener de sorpresa ahí una vitrina con parte ínfima de la colección de Salvador Reyes. Así es, grandes colecciones, digamos, de arte. Tenía Picasso, Maupassant, en fin, grandes pintores famosos que están en el Museo de Arte de Linares, ¿no? Y muchas piezas están acá en el museo, que justamente lo que usted señala, tuvimos la suerte de rescatar. Tiempo atrás encontramos el banderín personal de él con su número de rol. Nosotros, todos los hermanos de la Costa, se nos asigna un nombre de combate y un número, como el RUT. Y el de él era 159, ¿no? Toda su trayectoria literaria la basa en el mar. Alguien dijo por ahí que es el escritor que ha escrito más sobre el mar, más que Coloane incluso. Y dicho sea de paso, invita Salvador Reyes a Francisco Coloane a un zafarrancho en la Hermandad de la Costa en el año 1952. Y se entusiasma tanto Coloane que también ingresa a la Hermandad de la Costa y él tiene el rol 955. Y quiero leer el acta de ese zafarrancho cuando se le pregunta a nuestro querido hermano, honorable hermano Salvador Reyes, que dicho zafarrancho está comandado por el hermano fundador número 2, don Anselmo Hammer. Comillas: los hermanos de la Costa se visten de piratas y empuñan armas mohosas. Alzan sus coros desafinados bajo un esqueleto de cartón. Los hermanos de la Costa saben hacer de la vida un juego y una magia, pero también hacen otra cosa. En este país marítimo que se obstina en ignorar su realidad, no verlo, ellos atraen la atención hacia el mar. Ellos trabajan por todo lo que con el mar se relaciona, ya sea con la marina de guerra, en navegación de comercio o de placer, en las construcciones navales, en los deportes, en la pesca, en la historia. Ellos con su juego se han propuesto descubrir el verdadero rostro de Chile, el rostro marinero. Eso lo dice él en este pequeño trazado rumbo que hace ahí en esa zafarrancho. Ahora, en ese sentido, perdón que te interrumpa, la labor también de Salvador Reyes, más allá además, ¿cierto?, de crear la famosa oración
que usted entiendo que leen al término, ¿cierto?, de los zafarranchos, cuando uno mira, ¿cierto?, a Salvador Reyes y la hermandad, cómo la propagó en Europa y en otras latitudes, que eso que le dio también ese posicionamiento internacional a la hermandad. Eso fue muy importante, el hecho de ser diplomático le permitía obviamente viajar, Claro. Y en la oportunidad que estaba con amigos, con diplomáticos, conversaba sobre esto. Él, ¿no es cierto?, había tomado muy en carne su participación en esta naciente recién fraternidad, Claro. lo que significaba que estos 7 hermanos fundadores, ¿no es cierto?, el número 1 siendo nuestro hermano mayor, Alfonso Len, que también fue Premio Nacional de Música, Salvador Reyes también Premio Nacional de Literatura en 1967, Coloane, entonces eran grandes próceres de la literatura. Pero volviendo un poco atrás, como lo decían los panelistas, siempre él transcribía sus vivencias, su amor al mar. Y eso le trajo muchos problemas, muchos detractores, tanto de sus propios colegas, tanto poetas, periodistas y personas comunes que siempre lo denostaban, ¿no? ¿Por qué tanto el mar? Porque toda esta gente, lo decía en la revista Zigzag, el año 59, expresa de que estos son guasos, viven del campo, ¿no? Viven acá en la ciudad y no miran el mar. Esa era su expresión. Fue tal su molestia a ese respecto que se sintió digamos, denostado, como ya lo señalé recién, que lo tradujo en una carta que le escribe a Vicente García Huidobro cuando él estaba en París. Le dice: Vicente, mira, estoy pasando un mal pasar, estoy escribiendo, soy criticado, yo amo el mar. Imagínate, le dice, veo las tarjetas de Navidad, campo, plazas, frutas, y no se habrán inspirado en el mar los que fabrican las tarjetas de Navidad. Entonces San Vicente le dice: no te preocupes, no es por los periodistas, no hay periodistas chilenos que son tontos. Se lo dice Vicente García Huidobro, ¿no? Y le dice: no, sigue luchando, yo por parte de eso yo me quedo acá en París. Yo quiero volver allá, es probable que vuelva, porque ya está, ¿no es cierto?, la posibilidad de que fuera nombrado cónsul en París. Él fue un navegante propio, innato, por eso decimos nosotros nuestro gran inspirador, porque en nuestros zafarranchos, en la festividad que le llamamos nosotros, el reunirnos y compartir, decimos nosotros que esta es una navegación, ¿no es cierto?, que es hipotética, una navegación que nosotros la llevamos sin estar en el mar. Y él escribía muchas veces sus personajes, lo hacía propio con su poca y nada experiencia de navegante. Y un poco lo que comentábamos al principio, claro, de la conversación. Claro, entonces él lo hacía de tal manera, de su experiencia, transmitirla a través de sus personajes, como Julio Moreno, ¿no es cierto?, el caso de Mónica Sander, y de otros. Y pareciera ser que también esa noción que él tenía, que a lo mejor la gente miraba mucho hacia la cordillera y poco al mar, eso también está en la literatura, o sea, eso se desgrana, ¿cierto?, de las palabras cuando va escribiendo en distintas publicaciones, en distintas horas que hay. Y él era bien asertivo, y él decía las cosas, fue un gran nacionalista. Claro. Defendió mucho el tema limítrofe, a tal punto que por ahí fustigó a Vicuña Maquena y algunos otros historiadores que tenían un cierto entreguismo, ¿eh? Recuérdese usted que nosotros llegábamos hasta Mendoza, era Chile en el tiempo de la colonia, y nos fuimos reduciendo, y él estaba preocupado de aquello. De igual manera estaba muy preocupado de las condiciones que tenían los marinos. Sí. ¿Ya? Él mandaba cartas al comandante en jefe de que mejoraran las condiciones, etcétera, y siempre fue muy amante de la fotografía que estaba por ahí a bordo de un velero. Él consideraba que a los veleristas eran más valientes que los que andaban en un vapor a motor o un buque a motor, ¿no? O a vapor. Tenía muy arraigado eso. Y como lo señalaba muy bien,
la inspiración que él tuvo sobre el mar, que está vigente. Ya, alguien dijo por ahí que Prat está dando la vuelta de espalda al mar, está mirando hacia, ¿no es cierto?, hacia la Plaza Sotomayor y no al mar. Y una de sus obras, que para nosotros es el Padre Nuestro, para los católicos, los 10 mandamientos, nosotros tenemos un octálogo, 8, digamos, preceptos que nos guían en nuestra vida, tanto pirata como en la vida civil, y la oración al mar. No sé si en este minuto le puedo dar lectura o en algún minuto más adelante para darle la oración al mar. ¿Si me permite? Adelante. Esta oración al mar... Dejamos al final aquí a Roberto porque sabemos que el hombre se toma sus tiempos, ¿cierto? Entonces podemos ir graduando. Sí. La oración al mar en realidad que él escribió es larga. Por esa misma razón nuestra hermandad digamos, Claro. redujo un poco, ¿no? Pero es muy decidor lo que hemos conversado y el compromiso que tenemos todos nosotros como hombres de mar. Esta fue escrita en diciembre de 1952, cuando él está en su inicio, Oración al mar. Nosotros la leemos repetida y todo el tema, tenemos un protocolo para ello. Mar, yo, hermano de la costa, te formulo mi promesa. Elogiaré tus maravillas y tus fuerzas. Ayudaré a mis marinos, a mis hermanos y a cualquier navegante en peligro. Serviré a tripulantes y navíos. Proclamaré que el vivir sobre tus aguas significa la prosperidad de los pueblos y la alegría de los hombres. Te consagraré mis mejores momentos y obedeceré a tu constante elección de belleza y libertad. Seré fiel contigo, con mis hermanos y con todos los hombres que se han consagrado a ti, mar soberano. Guardaré siempre tu imagen y semejanza para defender la libertad en todo momento y hasta la muerte. Hermanos, así sea. ¿Qué tal? O sea, no venía ni preparado aquí, Vicente. Muy bien, Trajimos la Roberto. barra. Traía barra. ¿Eh? No, muy bien, Roberto. Y en realidad, efectivamente, yo creo que la labor que él hizo como hermano de la costa, no solo en la parte interna, sino que también cómo externalizó, o sea, cómo dio a conocer a nivel mundial la obra de la organización, creo que es rescatable, o sea, es realmente encomiable porque, evidentemente, en Europa, gracias a él, digamos, la hermana de la costa está no solamente en Europa, sino que ahora dispersa en varias partes del mundo. Sí, estamos en más de 30 países, en Chile estamos en 37, nosotros le llamamos caleta, pero son comunas, y en más de 30 países en el mundo. Y para terminar un poquito, lo que dentro de la presentación se señaló que yo pasaba viajando, bueno, vengo llegando del zafarrancho Cono Sur, que es un zafarrancho que se hizo en Uruguay, en la localidad de Salinas, que hay algunos hermanos que estuvimos participando. Llegamos a 67 hermanos chilenos, Argentina, Uruguay y Chile, son el Cono Sur, y se quiere sumar Brasil y Perú posteriormente, que queremos, ¿no es cierto?, seguir en esta senda que es un poco digamos, dentro de la programación de nuestro hermano capitán nacional Simbad, de poder unir el mar con estos países que, ¿no es cierto?, son hermanos y podemos trabajar en aquello. Excelente, excelente noticia. Cuando uno analiza también y cuando uno ve, porque a propósito también de este coloquio uno se parte interesando y parte recorriendo muchos artículos que están también en la Biblioteca Nacional, qué sé yo. Independientemente de lo que hemos hablado, también como ex contralor de la Armada, me pareció interesante que hay una cantidad importante de documentación cuando él era, digamos, representante, digamos, del país, de la embajada, qué sé yo, bueno, trabajaba en relaciones exteriores, lo responsable y lo detallado de todos sus procesos de rendición de cuentas y procesos contables, contratación de personal, firmado por él y bien, todo por supuesto a máquina, pero me llamó también la atención, muy preocupado de esa parte también de llevar bien las cuentas, interesante. Pero Salvador Reyes nació en Copiapó, y en que él, ¿cierto?, consideraba, pero él se consideraba muy unido a todo lo que era Antofagasta, tal, por cierto. Y en uno de sus deseos póstumos, Salvador Reyes quiso que sus cenizas fueran, ¿cierto?, depositadas en Antofagasta. Y en este sentido quiero preguntarle aquí a don Adolfo Ibáñez, como historiador,
y a los sacerdotes también representantes de su padre, quien fuera, ¿cierto?, el albacea, testimonario, ¿cierto?, de Salvador Reyes, si nos pudiera relatar un poco sobre ese momento. Yo también aquí había, no se ve por cierto, pero voy a los títulos: murió Salvador Reyes, que apareció en todos los diarios del Mercurio ahí de la época, la Nación, etcétera, donde, cierto, los títulos, perdón, sí, bien digo, los títulos dan cuenta de lo que se iba a hacer respecto de los restos de Salvador Reyes. Y también, por cierto que no se nota, pero aquí hay también artículos escritos por otras personas refiriéndose a Salvador Reyes, inclusive hay una especie aquí de poesía que lo relata muy bien, y contando, ¿cierto?, sobre ese legado de Salvador Reyes el día de su muerte. Bueno, no sé, ¿se escucha o no se escucha? Perfecto. Sí. Muy bien. En realidad me correspondió participar directamente en esto que podríamos llamar la última singladura de Salvador Reyes, la última etapa de su vida, por así decirlo, después de muerto. Fue una gran sorpresa para mi padre cuando se enteró que Salvador Reyes lo mencionaba y lo nombraba albacea testamentario. Mi padre lo conocía, lo ubicaba, pero no tanto tampoco, en fin. Por eso mismo fue una gran sorpresa, y que mi padre lo tomó en forma muy con mucha decisión y con mucho entusiasmo, en fin, a pesar de que, como le digo, no había tenido mayor contacto ni conocimiento, pero sí, en fin, una afinidad entre ambos ahí. Bueno, Salvador Reyes murió en febrero del 70, y su disposición era que las cenizas, ser cremado, que las cenizas fueran lanzadas al mar a la cuadra de Antofagasta. La viuda decidió que febrero o marzo del 70 no era el buen momento. Ella quería esperar a fin del año 70, en que hubieran otros aires políticos más favorables a Salvador Reyes para realizar esta ceremonia. Bien sabemos que a fines del año 70 esos aires políticos no fueron favorables, sino que todo lo contrario, y por lo tanto esta situación quedó ahí en stand-by, pero indefinido, en fin. Y también entonces fue una sorpresa para mi padre cuando a comienzos del 72 la viuda le comunicó que muy pronto, febrero del 72, se iba a proceder a esta ceremonia, y por favor le pedía que él, como albacea, fuera el protagonista y concurriera a lanzar la ceniza. Bueno, era un momento también que políticamente era complicado. Mi padre estaba en primera fila ahí en la batalla, no podía, y bueno, resultó que estaba yo al lado de él en ese minuto, y me miró a mí nomás y me dijo: ya, usted, vamos. Listo. Vamos. Así fue como una tarde de febrero del año 72, llegamos, mi padre y yo, al bote salvavidas, donde se realizó una linda ceremonia como de despedida, y bueno, ahí recuerdo haber compartido con muchísima gente, y por supuesto la viuda, una tarde de esas de Valparaíso porteñas, así de un surazo, pero de esos surazos que son aquí, no necesito entrar en mayores explicaciones. Quizás una de las notas más pintorescas de los surazos es que en esos momentos a las mujeres le faltan brazos para firmarse las faldas, porque realmente, y fue lo que ocurrió en ese momento. En fin, en un momento de esta ceremonia, la viuda nos hizo a un lado con mi padre, en fin, y me dio varias instrucciones. Me dijo: mire, la ceniza se lanza en la ánfora completa, y esta ánfora se va a hundir, pero no con la suficiente fuerza y pesantez para quedarse en el fondo. Así que es probable que las corrientes después, en algún momento, esto aparezca en algún lado, en fin, y qué sé yo. Así que preocúpese usted de que esto se le agregue un peso grande,
para que efectivamente se sumerja, se vaya al fondo y se quede en el fondo. Eso fue la primera recomendación. Y luego, muy misteriosamente, me entregó un collar de perlas y me dijo, usted lo va a romper y va a cortar cada una de las perlas. Hay un nudo entre una perla y la otra, en fin, no es fácil, tómese su tiempo, esto le va a tomar tiempo. Pero por favor, usted separe todas las perlas, métalas en una bolsa, en un envase, lo que sea, en fin, y lo pone junto con el ánfora y que vaya esto a fondo con el ánfora. Realmente con mi padre nos miramos bastante sorprendidos de esto. No, ¿de qué se trata esto? No entendíamos de qué se trataba ni nada, y como había sido una cosa dicha de una manera bastante misteriosa, tampoco preguntamos en ese momento qué significaba. Después de todo esto, con mi padre lo comentamos y estábamos los dos muy intrigados en este asunto. Mi padre decía, esto parece que por algo que yo remotamente escuché, en fin, en algún momento podría tener que ver con las actividades de Salvador Reyes en la resistencia antinazi en París durante la Segunda Guerra. Que Salvador Reyes, haciendo uso de su pasaporte diplomático, colaboró activamente con la resistencia. Uso y abuso del pasaporte diplomático. En fin, nos embarcamos en la Papugo, o en el Papugo, no sé cómo se lo denomina, un caza submarino recién botado al agua, que hacía su viaje inaugural y que estaba destinado a Iquique. Entonces, en este viaje al norte se llevaban las cenizas, en fin, y en Antofagasta se procedía a lanzarlas al mar. Así que salimos esa tarde de Valparaíso con este surazo horroroso a la altura de Cochoa. Ya se vio que la cosa era muy peliaguda. Y se movía ese buque, ¿eh? Sí, y hubo que bajar la velocidad para que el buque más bien flotara con las olas, que no estar desafiando a las olas, ahí estaba complicado la cosa. Bueno. Posteriormente a eso, claro, llegó la hora de comer ahí con el comandante y este representante del Albacea. Tuvo que hacer esfuerzos serios ahí para poder sostener la comida y la conversación, en fin. No estaba en las mejores condiciones, sin duda alguna, a esas alturas de la navegación, con esa salida del Valparaíso. Pero bueno, al amanecer siguiente ya habíamos cruzado las alturas de Coquimbo, así que ya era otra cosa el mar, en fin, una ola larga, muy pausada, muy suave, en fin, por la popa. Era una navegación muy deliciosa ahí, como que las olas nos iban empujando ahí tranquilamente. En la tarde recalamos en Caldera, que había que hacer una visita así de relaciones públicas, y recorrimos ahí el pueblo, en fin, me metí en una casa ahí junto con algunos subtenientes, porque la dotación del Papudo era el comandante, que era un corbeta, y luego varios oficiales, varios subtenientes. Entonces con algunos de ellos salimos a caminar por el pueblo, nos metimos en una casa antigua que tenía la puerta abierta, y que resultó que por allá al fondo estaba una señora viejita en cama, y me dijo, señor, pase por acá, en fin, y me mostró una imagen de la Virgen de la Candelaria de este tamaño, negrita, oscura, y me dijo, esta es la imagen original que fue encontrada aquí y que da origen a esta fiesta que conmueve Copiapó y toda esta zona. Bueno, una anécdota del momento. Al día siguiente amanecimos en Antofagasta, atracamos al puerto, en el muelle, se embarcó una serie de periodistas, en fin, personas del lugar, seguramente muchos hermanos de la costa. Fue un grupo grande de personas que se embarcaron, no sé si autoridades, no recuerdo, y luego zarpamos nuevamente hasta un punto determinado que el comandante decidió que ese era un punto fin que correspondía con esta disposición testamentaria de la cuadra de Antofagasta, ¿no? Así que ahí se procedió a la ceremonia. Antes de eso, voy a hacer una infidencia grave aquí. No hay problema. Sí, un asunto que durante 52 años lo he mantenido en silencio, fin, hoy día lo voy a contar en este lugar. Es una infidencia grave, sin duda alguna. Entre otras de las cosas que me entregó la viuda aquí en el bote salvavidas en Valparaíso, una bandera de la Hermandad de la Costa. Indicación: preocúpese de que sea izada en el barco en el momento de lanzar las cenizas al mar. Bueno,
lo hablé con el comandante me dijo, oiga, no hay ninguna posibilidad, esto está totalmente fuera de los protocolos, así es que no... Pero mire, bueno, en fin, mire, me dijo al final, ¿sabe? Convérselo usted con el cabo señalero, yo no voy a mirar para arriba. Así es que en la mañana, después que salpamos de Antofagasta con toda la gente, yo me encaramé arriba, no sé si se llama cubierta, es a lo más alto, el púlpito, ahí donde está... El púlpito. Es el techo del puente, Claro, está el techo del puente, donde claro. está el mástil de señales, ahí, en fin, qué sé yo. Ahí estaba el cabo señalero, le pasé la bandera y le dije, mire, comandante, no va a mirar para acá, así que por favor. Bueno. Y la izaron, supongo. Bajé, en fin, qué sé yo, ya me incorporé, ahí estaban listos para la ceremonia, ya está, llegó el momento, en fin, lanzaron varias coronas. No, primero fue que se lanzó el ánfora y detrás se lanzaron varias coronas de flores ahí que llevaban los antofagastinos. Ya había trabajado yo en la Santa Bárbara ahí con otro de los oficiales para ponerle un fierro, un flancha ahí de fierro que lo envolvimos, esta ánfora con esto muy pesado, que costó mucho después tirarlo al agua, era un peso grande, en fin. Así que entre el comandante y yo lo lanzamos al agua finalmente, y claro, al momento que iba en el agua, en el aire, la ánfora hice la mirada arriba, y ahí estaba la bandera de la Hermandad de la Costa. En fin, fue un motivo, una cosa bastante emocionante, que para mí me quedó muy grabado esto, a pesar de los años que han transcurrido lo tengo muy vivo en la memoria. Inmediatamente después tuve que regresar a Valparaíso, a Santiago, Valparaíso, en fin, volando a Santiago. En fin, fue esta última singladura de Salvador Reyes, que tuvo un coletazo final, cuando la viuda trajo todas el menaje de su casa, que ya se hizo mención aquí, la riqueza de ese menaje, en fin, para construir el Museo Salvador Reyes. Mi padre pasó 17 años, no fueron 17, fueron 15, porque fue del 74 hasta el 89 que se logró abrir el museo en el Castillo Wolf finalmente. Claro que poco después la directora de archivos de la DIVAM le dijo, mira, eso está sentenciado porque el Castillo Wolf no tiene las condiciones adecuadas para mantener una colección de ese tipo. Es demasiado húmedo, no hemos podido manejar esa situación y no hay manera de poder preservar bien esa colección. Así que, pero bueno, espero que aquí en algún momento se pueda volver a hacer pública esta colección y presentarla al público, porque es una colección con mucho interés. Para mí como historiador me interesó particularmente un objeto ahí. Me dijo, esta era la cama que usaba Salvador, me dijo, la viuda, me explicó. Y esta cama era de un tío abuelo mío, un tío bisabuelo mío, que fue el obispo de Orleans. Se me olvidó el nombre en este momento, el obispo, que fue un obispo muy polémico en su época, y que participó activamente en el Concilio Vaticano I. Y los obispos chilenos eran muy allegados y muy seguidores de este obispo. Así que cuando los obispos chilenos llegaron a Francia, desembarcaron en Burdeos para poder ir a Roma después al concilio, pasaron primero por Orleans a saludar a este obispo que les merecía el mayor respeto. En fin. Muchas gracias. Y ahora es curioso porque aquí hemos conocido de datos anecdóticos y quizás datos nuevos que a lo mejor no todos sabíamos. Y hay mucha literatura y artículos en realidad en prensa también de una vez que cierto fallece y es lanzada esta ánfora, cierto, al fondo del mar, porque eso es en realidad. Sin embargo, estas personas que a lo mejor sin saber eso escriben literariamente, por ejemplo, las cenizas que yacen, cierto, en la superficie del mar. Parece que no hablaron aquí con... No fue eso, no fue eso. Así que interesantes detalles. Así que yo creo que nos quedamos con esos momentos y quiero destacar, sí, porque cuando veníamos llegando,
escuchamos, ¿cierto?, pitos, sirenas, y si hubiéramos llegado a las 12:10, ¿cierto?, hubiéramos también escuchado un cañón. Esa cosa tan, ¿cierto?, un disparo de cañón tan característico de nuestro puerto. Me acuerdo que hace no poco vienen unas personas del interior o extranjeros, y claro, eran las 12:10 y estaba el disparo, ¿cierto?, el cañón ahora de las 12:10, y como se asustaron, dijeron, ¿qué pasa? No, que estamos en Valparaíso. ¿Ya? Y ahí estamos viendo, ¿cierto?, estos códigos, este lenguaje distinto de Valparaíso respecto de, inclusive, de otros puertos que tenemos en Chile. Así que en ese sentido, creo que, si bien fue, ¿cierto?, sus últimos, digamos, la ceniza, digamos, la ánfora, fue depositada frente a Antofagasta, a la cuadra, como dijo, cómo él, ¿cierto?, tenía ese sentimiento con Valparaíso, es muy interesante. Y por eso, Graciela, quiero cerrar este ciclo de conversación que nos hable un poco de ese Salvador Reyes, que aquí también tengo una ayuda de memoria, ¿cierto?, Valparaíso, después lo mismo Mónica Sanders, pero también una serie de reconocimientos que le hizo Valparaíso también al escritor. Si nos puedes comentar un poco más respecto de la relación de Valparaíso en sus obras. Bueno, Valparaíso es un personaje más de sus novelas. Aparece retratado al atardecer, al amanecer, en primavera, los surazos. En fin, es un personaje más. Tanto así que él dedica su novela Mónica Sanders, sale en la dedicatoria, a Valparaíso, Puerto Mayor, en la geografía poética universal y en el cual está matriculado el viejo bergantín de mi corazón. Ese era el cariño que tenía por el puerto y que tenía muchos escritores también, porque era el lugar de entrada al país. Cómo llegaban todos, hasta mediados del siglo XX, llegaban por barco. Claro. Llegaban a Valparaíso, por eso tenemos a Pablo Neruda, que se instala acá con su casa. Rubén Darío también llega a Valparaíso, estuvo acá a pocos metros en la aduana. Gabriela Mistral también escribe de Valparaíso, porque para salir y entrar al país pasaban por el puerto y se quedaban ahí también. Y bueno, también hablando del bote salvavidas, como mencionó Adolfo ahí, que fue su lugar de despedida, donde comenzó la despedida, él también dedica a Mónica Sanders a los amigos del grupo de voluntarios del bote salvavidas, valientes mantenedores de la gran tradición marítima chilena. Exactamente. De hecho, hay varios capítulos referidos a cómo va, ¿cierto?, el protagonista aquí de Mónica Sanders, que va también al bote salvavidas, claro. Y ahí se genera esa tertulia y esos comentarios del quehacer del Chile de aquella época. Claro, había mucha vida social, estaba el fundador, que era un danés o noruego. Claro. Christiansen. Exacto. Entonces había también muchos extranjeros en Valparaíso y ellos también aparecen en las novelas de Salvador Reyes. Y pareciera que inclusive en el momento de su despedida, ¿cierto?, cuando va rumbo al norte, el buque Papudo, ¿cierto?, pareciera que está inserto ahí Salvador Reyes diciéndole no se olviden del Valparaíso y lo hace mover, ¿cierto?, con un surazo, ¿cierto? Exactamente. Bueno, en todo caso, yo quiero agregar también sí. Respecto de el leer a Salvador Reyes es un placer. Claro. Realmente un tremendo narrador. Se ha hablado mucho de la obra, pero quiero subrayar el placer de leerlo, ¿no? El agrado, en fin, realmente un escritor de gran magnitud, de mucho fuste en las letras chilenas. Y quizás, claro, en un principio, inclusive un poquito más después, fue catalogado como imaginista, en una cosa imaginaria. Y quizás también, lamentablemente, da cuenta de ese poco conocimiento del mar, donde, claro, las cosas que contaba y que son reales, eran a lo mejor tan extremas y que eran como increíbles. Y sin embargo, nosotros sabemos que es así, y tuvo ocasión ahí cuando fue al norte, que es así de extremo en ocasiones el mar. Y eso a lo mejor es lo que, como tú bien decías, eso se aprecia como un imaginario, como algo totalmente fuera, digamos, de la realidad. Roberto. Bueno, respecto a lo que decía don Adolfo,
lo conversamos tiempo atrás, agradeciéndole esa infidencia que acaba de señalar. Y un hermano nuestro me hizo llegar una foto, está el hermano Tritón, que está acá presente, observando esta bandera. Y, digamos, no recuerda en qué lugar fue. Entonces yo públicamente quiero señalar que la Hermandad de la Costa de Chile está detrás de esa bandera. Queremos saber dónde está, queremos ubicarla, si es que existe, alguien la tiene, para que, ¿no es cierto?, engrose acá en la sala pirata de la Hermandad de la Costa, acá en el museo. Y señalar también de que dentro de las distinciones, ¿no es cierto?, como gran marinero, gran navegante, digamos, la sociedad, digamos, de la Marina Mercante lo nombra socio honorario. Sí. ¿No? O sea, no siendo marino mercante, pero él se sienten representados por eso. De igual manera, la Hermandad de la Costa de Chile tiene sus distinciones, tiene sus, digamos, ¿no es cierto?, bien digo, distinción, como es el caso que se le entrega la Estrella de Oro por la Oficialidad Nacional. Perdón, la Estrella de Oro la entrega Santiago. En 1954 se le entrega la Estrella de Oro. Y la Oficialidad Nacional, el Capitán Nacional, le entrega la más alta distinción nuestra, que es Gentil Hombre de Mar. Perfecto. Eso. Yo quiero dejar hasta acá la parte nuestra y quiero también ofrecer la palabra a algunos de los que tenemos aquí invitados. Si tienen algún comentario, alguna pregunta en particular, ahí se encuentra el suboficial Ponce con un micrófono. Los que quieren formular algún comentario. Si el almirante me permite, sí. Respecto de la bandera que fue izada no puedo dar cuenta qué pasó con eso. Yo supongo que rápidamente había que esconder el cuerpo del delito y tiene que haber vuelto a mis manos eso. ¿Ah? Y yo supongo que yo se la tengo que haber devuelto a la viuda, pero no tengo recuerdos de todo eso. ¿Ah? No es seguro. No es seguro. Pero bueno, pero por lo menos podemos ocupar la plataforma aquí nuestra de redes sociales, canal YouTube, que vamos a estar, cierto, va a quedar grabado, y los que vean este programa van a poder entonces a lo mejor preguntarse al menos, bueno, ¿dónde está? Y si alguien sabe, nos puede comunicar. Sí, para cerrar, claro. Un comentario que podría ser incómodo, que es el siguiente. El Museo Marítimo Nacional tiene una tarea pendiente, que es rescatar los artículos de Salvador Reyes publicados en el Diario de la Unión, ya que ustedes tienen la colección de la Unión. Entonces, alguien se va a tener que poner ahí. Algún investigador vamos a tener ahí, yo creo que haciendo esa tarea, no se preocupen. Sí, yo creo que es válido, porque efectivamente nosotros tenemos la colección del Diario de la Unión aquí de Valparaíso. Así que excelente acotación. Claro, de la fecha. Había una pregunta, parece, de Pablo. Sí, más que nada, saludar a toda la audiencia y referente a ese mágico momento que yo me encontré en una exposición que se hizo en el Museo Natural de Valparaíso. Trabajé con el señor Archibaldo Peralta, que en paz descanse, un historiador, y me encuentro con esta vitrina. Y en la vitrina está nada menos que la bandera de Salvador Reyes. Guardé sensiblemente este momento mágico porque en realidad me llegó al alma, por siendo no solamente porteño, sino también por ser hermano de la costa. Así que ese traspaso de una imagen pasó aquí a Seahorse y nos encontramos hace 2 años con mi amiga aquí, Ibáñez, y hablamos de este trabajo y de esta tesis. Hoy día estamos haciendo un corolario de esto y estoy muy feliz de que estas cosas estén emergiendo con el tema del mar. Soy el Tritón de siempre y mi cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, por favor, adelante. Luis, pásale, por favor. Muy breve, simplemente para preguntarle al último de los expositores
Él habló mucho de su padre como albacea de Salvador Reyes, pero ¿quién era su padre? Perdón, no escuché. ¿Quién era tu padre? ¿Quién era mi padre? El señor Pedro Ibáñez, senador por Pancho. Okay. Empresario tradicional aquí de Valparaíso. Él decía que para ser verdadero porteño no había que haber nacido en Valparaíso. Claro, él era nacido en Concepción, pero era un porteño de tomo y lomo. Ok, yo le quiero dar las gracias a nuestros panelistas, a los que han formulado las preguntas, por la participación. Realmente, efectivamente, este ha sido un corolario, pero no el final, sino que un principio para seguir, ¿cierto?, desarrollando, investigando y para poner en valor la obra de Salvador Reyes, que ojalá tuviéramos, ¿cierto?, ciudadanos con ese ADN de Salvador Reyes, que en su vida lo único que hizo fue mirar el mar y no solamente plantear cosas referido al mar, sino que abogar por el mar, para darlo a conocer y para que sea, ¿cierto?, usado para el desarrollo económico, pero también para todo lo que tiene que ver con el quehacer del país, para un país marítimo nuestro que es tan importante el mar. Así que muchas gracias y por favor yo le pido un aplauso fuerte a nuestros panelistas por esta instancia.